Bienvenidos a La Otra Mirada, al hecho, a la pieza, al hombre, un trazo a la imaginación y a la belleza en las artes. Nos encontramos una vez más en el Edificio de Arte Universal del Museo Nacional de Bellas Artes. La conocida isla de los museos de Berlín, situada en el río Spree, junto al corazón de la ciudad, es uno de los conjuntos museísticos más importantes del mundo. El complejo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, está formado por 5 prestigiosos museos que albergan colecciones arqueológicas y de arte. Berlín es en sí misma una exposición viviente, una urbe de escenografías infinitas en movimiento perpetuo. De eso ya hay hasta un refrán, siempre haciéndose, nunca hecha. Conocer los objetos de arte guardados en sus colecciones es un placer indescriptible. Con el paso del tiempo, la Puerta de Brandenburgo en Berlín se convirtió en un símbolo de la historia alemana y en lugar de la bandera roja soviética, recuperará su antiguo símbolo, la cuadriga. Después de meses de trabajo en una fundición de Berlín Occidental, una nueva versión de la estatua de Shadow, que había sido destruida durante la guerra, se completó según los estándares tradicionales. Se utilizaron varios camiones grúa para transportar las piezas individuales del coche de la Victoria, que pesaban más de 100 quintales, a través del límite del sector. Pasarán unas semanas antes de que tenga lugar la construcción final, de la que es responsable el Consejo de la Ciudad de Berlín Este, pero del lado de Spree ya están esperando con impaciencia la nueva pieza del viejo Berlín. La especial historia de Berlín, con la destrucción de los museos durante la guerra y la agitación de la posguerra, es responsable de que algunos objetos solo se puedan admirar como copias. La Unión Soviética reclamó importantes adquisiciones como parte de su compensación de guerra. Para Hermann Partzinger, presidente de la Fundación para el Patrimonio Cultural Prusiano, el llamado arte saqueado es un tema que requiere sensibilidad diplomática. Este robo cultural también está precedido por la destrucción cultural de los nazis en la Unión Soviética. No se puede separar. Entre 1955 y 1958, la Unión Soviética devolvió a la entonces RDA 1,5 millones de objetos de un total de 2,5 millones. Entre ellos se encuentra el altar de Pérgamo, que fue exhibido en el Museo del Hermitage de San Petersburgo. Eso ocurrió entre 10 y 13 años después del final de la guerra, cuando las heridas para la Unión Soviética estaban todavía muy abiertas, especialmente por la pérdida de vidas humanas. Eso fue un gran gesto. Sin embargo, aún faltan alrededor de 1 millón de obras de arte. Ese es el inventario del llamado botín de guerra artístico. Aquí, en los depósitos rusos, estos objetos aún se pueden encontrar en parte con sus antiguas inscripciones alemanas. Con el traslado de las obras de arte a Rusia, fueron retiradas de la vista del público. También se perdió conocimiento importante sobre los objetos. Un hallazgo casual en el depósito de esculturas del siglo XVIII sorprende incluso a los expertos. Vi por primera vez la Victoria de Calvatone y me fascinó. Se trata de una de las esculturas antiguas de bronce más importantes de la colección de antigüedades clásicas de Berlín. No se sabía dónde se encontraba esta pieza y si todavía existía. Las alas de la escultura se completaron durante los trabajos de restauración del siglo XIX. Debido a estas partes modernas, toda la estatua de San Petersburgo fue fechada erróneamente como del siglo XVIII para luego desaparecer en el depósito correspondiente. La Victoria de Calvatone en realidad data del Imperio Romano del siglo II después de Cristo.
Científicos alemanes y rusos exploran juntos la estructura interna de la escultura en la que se pueden encontrar vestigios de diferentes épocas para poder restaurar la preciosa pieza de la mejor manera posible. Con proyectos conjuntos de investigación y exposición, tratan de devolver estas obras al conocimiento público. Pero no se pueden exhibir en Alemania. Debido a su situación legal, serían confiscadas como arte saqueado. Que la Victoria de Calvatone haya sido inventariada erróneamente en el Departamento de Escultura de Europa Occidental del siglo XVIII y alojada en el Hermitage, donde naturalmente nadie la buscaba, es una ironía del destino. Hemos cerrado un acuerdo entre el Hermitage y la Fundación del Patrimonio Cultural Prusiano para situar este objeto en el centro de los esfuerzos conjuntos de investigación. Aunque el arte saqueado es todo un tema que debería dividirnos, porque por supuesto tenemos diferentes posturas hacia él. El hecho de que estemos trabajando tan estrechamente, logrando ganar realmente mucha confianza entre nosotros en los últimos años, hace más bien que este tema nos una. El arte atraviesa las fronteras culturales, pero solo si crea diálogo. Hora del almuerzo. En las metrópolis multiculturales de hoy, a menudo se caracteriza por una confusión babilónica de idiomas. ¿De dónde vienes y qué haces aquí? Son preguntas frecuentes. La cuestión del origen también surge en relación con los objetos de museo. El término técnico para esto suena seco y triste. Investigación de procedencia. Pero con la simple pregunta, que a menudo abre discusiones de mesa entretenidas, los museos pueden iniciar importantes discursos culturales. Porque, ¿para qué necesitamos museos? Los museos ofrecen enormes oportunidades para enriquecer nuestro conocimiento. La forma en que presentamos los objetos dice mucho sobre cómo nos percibimos a nosotros mismos y a los demás, cómo entendemos nuestro pasado y presente, y qué esperanzas tenemos para el futuro. Jonathan Fine, curador de las colecciones de África Occidental del Museo de Etnología y portavoz del grupo de trabajo Investigación de Procedencia, aborda a diario cuestiones críticas. ¿Cómo utilizó Alemania su posición de poder durante la época colonial para enriquecer sus colecciones? ¿Cómo debemos tratar este patrimonio hoy en día? Estas preguntas son particularmente explosivas debido a la apertura del Foro Humboldt en 2019. Con las colecciones de los museos en Dahlem, también se trasladarán algunos objetos contaminados al reconstruido Palacio de Berlín. Uno de los objetos más espectaculares del Museo Etnológico, el trono del rey Joya de Camerún, ha sido blanco de repetidas críticas. El trono Mandu Yenmu es algo especial. Es mucho más grande que otros tronos de la zona y mucho más opulento. También su simbolismo es extraordinario. En este objeto se unen muchos de los símbolos centrales de la monarquía Bamum. Las dos cabezas de la serpiente indican una enorme fuerza militar. Las arañas median entre el mundo de los muertos y el de los vivos. En la parte delantera del reposapiés se pueden observar varias figuras desfilando delante del trono, probablemente reyes subyugados. Las figuras gemelas detrás del asiento se refieren a los poderes mágicos de los gemelos. El trono Mandu Yenmu proviene del reino de Bamum, en las tierras altas de Camerún. En 1902, el dominio colonial alemán también afectó el remoto reino del rey Joya.
El sistema colonial alemán en Camerún fue brutal y se caracterizó por el fraude, el engaño y la manipulación, así como por la violencia política y militar. Debido a que el rey Nyoya ofreció a los alemanes una alianza, la situación en el reino de Bamún era comparativamente pacífica. Fouban, la capital del reino de Bamún. Los museos etnológicos de hoy en día deben dejar en claro cómo nuestro pasado está arraigado en la historia colonial. Dentro de la moderna República de Camerún, todavía existen reinos tradicionales en los que un trono no es objeto puramente de museo, sino uno de poder político simbólico actual. ¿No sería el actual rey de Bamún, el sultán Bombo Joya, el propietario legítimo del Mandu Yenu de Berlín? Es el nieto del rey Joya, que se sentó en el trono durante la época colonial alemana y también hizo construir el Palacio Real, inspirado en la arquitectura colonial alemana. La interdependencia del reino de Bamún con la historia colonial alemana es omnipresente. El rey Nyoya fue uno de los actores políticos más capaces que he podido estudiar. Trabajó incansablemente para preservar su autonomía bajo las difíciles condiciones políticas de la época colonial. El sultán Bombo Joya no solo lleva el nombre de su abuelo, sino que el legado colonial de su época sigue influyendo en la política cultural de Bamún. Si el trono del rey Joya no estuviera en Berlín, estaría aquí en la sala del trono del palacio en medio de los tronos de sus predecesores y sucesores. El secretario de Estado de Bamún para Asuntos Culturales es un estrecho colaborador del sultán como director de administración del palacio. El trono que falta es un asunto delicado. No pasa un día sin que tengamos que hablar de ese trono. Los turistas que vienen aquí siguen preguntando por ello. ¿Qué hace el trono de los reyes de Bamún en Berlín? Algunos dicen, estos alemanes han robado el trono. ¿Y usted qué responde al respecto? Bueno, no hay una respuesta oficial. Me arriesgo a declarar solemnemente aquí que no fue un robo del trono por parte de los alemanes. Fue más bien un regalo del rey Nyoya a su amigo el emperador Guillermo. Ciertamente debía fortalecer y mantener sus relaciones amistosas. Un verdadero regalo real. Todo el trono está decorado con exquisitos diseños de cuentas de vidrio. Estas procedían de Venecia y Bohemia en el siglo XIX. Fueron apreciados por sus colores brillantes. Estos objetos eran increíblemente valiosos. El bordado de perlas sigue siendo una especialidad de los artistas de Bamún en la actualidad, ya que las obras son muy solicitadas en el mercado internacional del arte.
El artista Dan Mama ha abordado el último trono real para el palacio y trabaja como restaurador en el Museo del Palacio. En la lengua babum, a los caracoles caurí se los llama mbum. ¿Qué significa eso? Dinero. Es la moneda antigua. La moneda antigua se usaba para pagar por la novia. Literalmente esto significaba compra a la mujer. Con esto pagaron por la mujer, junto con las cabras y otras cosas que la tradición exigía. El nuevo comienzo en el que se encuentra actualmente la capital, Phu Ban, tiene sus raíces en la tradición cultural y la historia del país. ¿Debería una antigua potencia colonial como Alemania desempeñar un papel en este proceso? ¿Y cuál? Cualquiera que visite Phu Ban hoy ve al final de la calle principal las fauces de una serpiente de 2 cabezas que se enrosca alrededor de una araña. Los animales heráldicos de Bamum dan al nuevo Museo Real un aspecto vanguardista ante los ojos europeos. Una vez finalizada, la colección más importante del mundo de arte Bamum se trasladará aquí desde el palacio. La exposición también contará la historia de Bamum y Alemania. La perspectiva de los Bamum puede sorprender a los alemanes. En las colecciones del museo hay una sección dedicada íntegramente a la época colonial, con exhibiciones alemanas. Era un matrimonio de conveniencia entre Bamum y los alemanes de la época. Pero ¿cómo deberían llamar su situación actual? ¿Divorcio? No queremos eso. Los alemanes se darán cuenta de que sería útil ayudarnos a preservar nuestro patrimonio cultural y al mismo tiempo preservar parte del patrimonio cultural alemán aquí. Realmente espero que esta sea una buena oportunidad. Necesitamos aprovechar esta última oportunidad para mantener viva la historia. El trono del rey está en Berlín. Es un embajador de nuestra rica cultura. Si hoy en día tenemos estos objetos de otras culturas en las salas de nuestros museos, a menudo se plantea la siguiente pregunta: ¿de dónde vienen? ¿Qué hacen con ellos? ¿Qué derechos tienen para tenerlos? Eso se puede discutir durante mucho tiempo, pero en cualquier caso, también se puede decir, lo usamos para ayudar a dar forma a nuestra cambiante sociedad de una manera positiva. Y ese es también uno de los objetivos del museo, no solo exhibir, sino brindar respuestas a las preguntas de hoy. Queremos que la gente utilice los museos para desarrollar herramientas que les permitan comprender su propia realidad y, lo que es más importante, darle forma. En el siglo XVII, esta sala servía al comerciante sirio Isa ibn Butrus de Alepo como magnífica sala de recepción. En esa época, la ciudad era una metrópoli comercial cosmopolita donde se mezclaban personas de diferentes orígenes, etnias y religiones. Los invitados deben haber leído los sutiles mensajes de los murales, porque aquí nada es puramente ornamental. La sala es una obra maestra de la diplomacia, a cuyas sutilezas da vida la restauración. Eso de aquí arriba, eso era muy blanco, ¿verdad? Blanco, azul. Si se limpia eso, ¿se saldrá de nuevo?
En las cornisas y en las inscripciones, sería considerable lo que eso haría. Fuegos artificiales de colores. Si luego imaginas que allí había una alfombra de color y que la gente usaba túnicas de colores y tal vez turbantes de color. Uno puede imaginar cómo las personas se sentaban y recitaban poemas, tal vez leían las inscripciones y las describían con más detalle. Y sé que sucede hasta el día de hoy. A menudo he estado en esas habitaciones. Allí te sientas y filosofas y hablas un poco sobre tu educación. Y sabemos que en tiempos pasados era lo mismo. La curación del corazón está en el encuentro con el amado. Oh, esto se está poniendo muy romántico. Inscripciones árabes y una avalancha de imágenes como de las 1001 noches a primera vista. Pero una segunda mirada percibe figuras con halo. ¿Qué significa? Descubren a María 5 veces con su hijo, pero no como la conocemos, sino en un trono islámico con un nimbo islámico, porque en el mundo islámico han tomado el nimbo asiático, el nimbo del fuego. Una representación de la última cena en la que Jesús y sus discípulos se sientan en el suelo de manera oriental. El propietario fusiona conscientemente la iconografía cristiana e islámica, seleccionando figuras bíblicas para los murales, que también desempeñan un papel en el Corán. Porque a diferencia de la mayoría de sus socios comerciales, el propio Isa ibn Butrus es cristiano. De todas las inscripciones e imágenes, se desprende que aquí se ha creado un entorno en el que las personas de diferentes creencias pueden reencontrarse. Alepo hoy. Junto con las casas, el espíritu cosmopolita y de tolerancia por el cual esta ciudad fue una vez famosa, está también en ruinas. También ha sido bombardeada la casa de origen de la Sala Alepo. ¿Podrá resurgir de tanto odio, fanatismo y sufrimiento el espíritu de la Sala Alepo? 2 proyectos en los que participa el Museo de Arte Islámico están comprometidos con esto. El proyecto del Archivo del Patrimonio Sirio y el proyecto Multaka. En el tercer año de la guerra, comenzamos a desarrollar un proyecto para documentar el patrimonio cultural sirio. Y lo que todavía hacemos es un monitoreo de destrucción. Están los informes del Servicio de Antigüedades. Hay sobrevuelos de drones, hay imágenes de satélite. Utilizamos todas estas fuentes y trabajamos con los expertos y la gente en el lugar. A veces es gente que simplemente sube a la red cosas que acaban de filmar en sus celulares para que luego sea posible reconstruirlas. El proyecto Multaka capacita a refugiados de Siria para que se conviertan en guías de museos con el fin de abrir las puertas de los museos de Berlín a otros refugiados y dar a los visitantes alemanes un nuevo acceso a objetos conocidos. Tenemos una actitud muy clara cuando decimos construimos puentes, y lo hacemos al considerar la participación como un requisito básico de nuestra democracia y al permitir que las personas se sientan que esta es su casa, que sean ciudadanos de este país y aporten también un valor añadido. Aquí llegaron muchos sirios y es importante que digamos, estos objetos están aquí y este será su hogar simbólico, si quieren, en Alemania. Se la denomina Sala Alepo. Cuando visité el Museo de Arte Islámico por primera vez, se me abrieron nuevas perspectivas. Me sentía perdida. La Sala Alepo me dio una sensación de arraigo, como si tuviera algo más que mi maleta y mi mochila. Proyectos como el proyecto Multaka nos ayudan a entendernos y a derribar las paredes de hielo que a veces encontramos.
pueden hacer los museos hoy en día? ¿Qué papel pueden desempeñar en una sociedad moderna? El debate sobre el papel de los museos no ha hecho más que empezar. Al igual que la Fundación del Patrimonio Cultural Prusiano, poseen un tesoro único. Solo si consiguen dejar claro que las piezas expuestas no son solo testigos silenciosos del pasado detrás del cristal, sino señales hacia el futuro, estarán a la altura de sus propias aspiraciones y de las de sus fundadores. Cada una de las miles de piezas cobijadas en estas colecciones evoca y representa su origen, el mundo en el que fue creada, pero también la vida y obra de muchos artistas anónimos y la de aquellos arqueólogos, aventureros y coleccionistas del siglo XIX que al calor de los grandes viajeros tipo Alexander von Humboldt se movieron sin descanso por el mundo. Esta isla berlinesa es un ejemplo casi único de una forma de pensar que subraya la existencia de una alta cultura que se pretende popularizar. ¿Ha vuelto a vivir junto a nosotros la experiencia de disfrutar el arte? La próxima semana regresamos con una nueva mirada al mundo de las artes visuales.